tal? Buenas tardes. Acá estamos en diciembre del 2021 y recién hablábamos con mi compañera Ludmila que decíamos, bueno, está terminando el año, muchos meses de programa y la gente del otro lado, ¿qué hace? ¿Qué sería la gente del otro lado que ve QR? ¿Serían los...? ¿Viste? Yo creo, estuvimos charlando ahí la posibilidad de QRs. Hay millennials. No estamos muy creativos, es muy fin de año para pensar cosas así bueno, muy inteligentes. Sí, ¿y qué tenemos hoy en QRs? Hoy para nuestros QRs tenemos un programa tremendo con dos mendocinos que la están rompiendo fuerte en el exterior. Vamos a tener un poquito de diseño, vamos a tener un poquito de espacio. Nuestro primer invitado va a ser Remy Basoalto, del estudio de diseño Oveja y Remy, que se dedican principalmente a etiquetas de vinos y de bebidas espirituosas que están teniendo muchísimo éxito en el exterior, con marcas enormes como Chivas Regal, como Stella Artois. Y después vamos a tener acá en el estudio también a Marcos Bruno, un mendocino que ha sido convocado por The Mars Society y por la NASA para hacer experimentos como astronauta análogo. ¿Qué tal? ¿Del universo al diseño o el universo y el diseño? Genial. Ludmi, yo no te voy a poder acompañar en las entrevistas porque tengo un par de cositas que hacer y volvemos, esto es Televisión Verdad, volvemos después de estas entrevistas a ver las conclusiones. Pero la verdad que estamos con muchas ganas de seguir haciendo este programa. Te digo que no nos para la gente en la calle, pero nos llaman y nos dicen que hay algo que se está empezando a mover, que tiene que ver con la nueva economía, que tiene que ver con cómo expresamos lo que expresamos, cómo nos sentimos, cómo nos identificamos y fundamentalmente cómo empezamos a hacer esta nueva economía para que sea el desarrollo de Mendoza. Así que buenísimo este programa. Espero que te vaya muy bien. Muy fin de año para Marce, que se tiene que ir a trabajar, así que me quedaré yo un ratito entrevistando a los chicos y los esperamos después para que me acompañes para el cierre. Más vale que me acompañes para el cierre. Voy a volver al cierre, llegaré en tiempo y forma. Estamos acá con Remy Basoalto, una mitad del estudio de diseño Oveja y Remy, que nos va a contar sobre su desarrollo de etiquetas creativas especializadas en vino y bebidas espirituosas, ¿cierto? ¿Lo dije bien? Sí, está muy bien. Es así. Soy la mitad, falta el otro. ¿Cómo estás, Remy? Bienvenido. Bien, gracias por invitarme. Quiero empezar con algo que leí, que es que vos sos psicólogo en realidad. Sí, soy psicólogo. Estudié en la Universidad de Palermo. ¿Y cómo aplicás eso al diseño? Y porque trabajo mucho en interpretar lo que la gente quiere. No es tan fácil muchas veces unir la realidad o los sueños con justamente la realidad. Mucha gente viene con un sueño, no saben cómo plasmarlo, no saben cómo resolverlo. Mucha gente viene con una anécdota, mucha gente viene solamente diciendo no sé qué es, pero quiero hacer esto. Entonces el estudio en ese sentido interpreta, ¿sí?, ese rol de decir, bueno, cuando muchos estudios te dejan de lado o te quieren cobrar de más por eso, ya no hace falta porque hay un psicólogo de por medio y por lo general es muy efectivo, porque la gente que emprende tiene sueños, ideas, manifestaciones, llamémoslo como quiera, epifanías, donde se puede lucrar con conectar esos dos puntos. Entonces ahí fue donde nos empezamos a hacer muy fuertes. No competimos entre nosotros como un estudio tradicional, del típico que son todos diseñadores, claro, y hay uno refunfuneando porque no quiere hablar con una persona y el otro que quiere diseñar. Entonces es mucho más didáctico. O sea que la dinámica es vos como que un poco interpretás lo que quiere el cliente y eso, si se quiere, lo filtrás para que tu socio Oveja arme la parte ejecute de diseño. Sí. Y facilitar, ¿no? Que él tenga siempre herramientas para desarrollar y yo tenga herramientas para mostrar y seguir lucrando con los sueños de los demás, por así decirlo. ¿Y cómo decidieron la especialización en etiquetas de vinos y de bebidas espirituosas? ¿Empezaron ya de entrada con eso o se fueron como yendo por ese rubro? No. Empezamos haciendo, es más, lo veo reseguido. Uno de nuestros primeros trabajos era un taller mecánico de autos de tuning muy conocido y de repente
como no somos del seno tradicional de Mendoza, veíamos que el llegar a bodegas o llegar a hacer etiquetas de vino era muy complejo por el sistema de primajes que hay por lo general en Mendoza, ¿no? Somos primos, Claro. tengo este que ya lo hace, ¿para qué le vamos a consultar a este otro? Que es un riesgo porque está haciendo loguitos para mecánicos. Entonces, ahí hicimos, bueno, vamos a ganar el concurso de la bolsa, lo ganamos y lo loco es que seguían sin detectarnos acá. Y de a poco fue arrancando, lo ganamos de nuevo y ahí directamente ya saltamos a hacer... En ese momento había una crisis muy grande en Finlandia con unos pañales y nos contactaron para hacer unos pañales. Hicimos los pañales, sí, por 100 euros. En ese momento era una ganga. Dijimos, vamos, y lo hicimos. Y bueno, y con los primeros viajes de los concursos de la bolsa, hicimos mucho viaje interno dentro de Europa y ahí fue creciendo. Y contame con qué empresas, porque no sé, para los que los conocen, sabrán que han trabajado con empresas muy grandes como por ejemplo Chivas Regal, pero contame qué otras empresas así destacadas o cuáles han sido las etiquetas, digamos, de las que más orgullosos están. Te cuento algo más loco todavía. O sea, para que vos te des una idea, la cerveza de la blanca, la Artois, nos contactan desde Bélgica para hacer la receta original. O sea, estamos hablando que te están pidiendo una de las cervezas más icónicas del planeta, hacer la primera receta original de ellos, que es a base de trigo y se llama Peterman Artois. Perdón, ¿a qué te referís con hacer la receta original? La receta original del 1366. O Porque sea, la cerveza fue mutando durante el tiempo a algo que sea más del paladar global. Claro. Lo que le gustaba a Bélgica en el 1366 no es lo que le gusta al mundo hoy. Teniendo una empresa globalizada, vos tenés que adaptarte y ser lo más, por así decirlo, estándar en los paladares a nivel global. Entonces los tipos decían, vamos a celebrar, vamos a mandar esto, y nos contactan. Era para hacer una lata ilustrada, que no salió todavía, pero ya va a salir, que es la receta original, con el nombre original también. O sea, y eso lo ve el proveedor local, o sea, el de Argentina. Dicen, che, pero Claro. ¿cómo puede ser? Este estudio es de Argentina y ustedes los contactaron desde Nueva York y Bélgica para hacer esto. ¿No nos pueden prestar estos pibes para hacer la cerveza de Argentina, pero la versión negra? Y los dijeron, sí, obvio, vamos para adelante. Y bueno, hoy por hoy, Estela tiene su lata negra, que es la que más tiempo ha durado sin un rediseño, porque justamente apelamos a las raíces de la empresa, que era súper moderno, pero a la vez muy despojado de toda la carga de imagen que tiene, ¿no? O por lo general tiene la cerveza. Claro. Entonces, nada. Pero para que vos veas, arrancamos por afuera y después nos llamaron para contratarnos de acá. Y eso te quería preguntar cómo fue, porque creo que es una duda que justamente muchos diseñadores o muchos creativos de Argentina tienen, que es ¿cómo te insertás en el mercado internacional? Nosotros tuvimos dos estrategias muy claras. Empezar a trabajar afuera de lleno cuando vimos que el mercado interno no nos iba a dar la oportunidad que nosotros creíamos que teníamos por la calidad que teníamos para ejecutar los proyectos. Entonces, directamente nos enfocamos en, cuando me ha pasado, de estar en Londres durmiendo en un hostel para una reunión de 20 minutos con una empresa muy grande de allá, y de repente que todo eso se había gestado por el premio de la Bolsa de Comercio, ¿no? Y a la vez dijimos, bueno, si nadie nos contacta de acá, ¿para qué vamos a hablar el idioma local? Entonces, en todos nuestros posteos, ya desde Instagram, Pinterest, en nuestra web, es 100% en inglés, es el idioma de los negocios. Entonces, por así decirlo, nos despegamos de todo lo que estaban haciendo los estudios locales y empezamos a hacer lo que hacían los estudios de afuera, que era lo que queríamos competir, pero sentíamos que teníamos que competir primero con los de acá, claro, para ir a competir allá. Entonces directamente nos fuimos a competir allá y nada, complicando la vida afuera desde hace rato ya. ¿Sí? ¿Y cómo es su logística? ¿Viven acá, viven afuera, van, vienen? Pre-pandemia íbamos a Europa a pasar los veranos de Europa, o sea, el invierno de acá, que es donde las empresas preparan el siguiente verano.
Entonces yo viajaba rebotando, hacíamos base o en Barcelona o en Biarritz en su momento, íbamos rebotando. El Oveja se quedaba más estático porque él necesitaba trabajar más en un lugar establecido, pero yo rebotaba, me iba a Escocia, de reunión en reunión, incluso hasta y cuando es infructuosa, ¿no? Claro. Entonces, por ahí vino la mano. Era ir a pasar 3 meses afuera pasándola como se la pasa cuando vos estás arrancando afuera. Es muy crudo afuera cuando recién arrancas. Porque uno como que idealiza un poco también eso de, bueno, trabajás para afuera con empresas enormes. No, pero por ejemplo yo ahora, o los viajes que hacía hasta hace 2 años, me doy el gusto de ir a un hotel relativamente bueno, dormir bien. Antes no, me ha pasado de mi primer viaje a Londres de tener que ir a un hostel y dormir con 14 rumanos y decís, ¿qué hago acá? Y hoy te digo, fue una cagada, pero lo valió y hoy por hoy, sí, escuchar rumanos roncar y todo eso, creo que me hizo decir yo, esto no lo quiero para mí, necesito acelerar el proceso. Tengo que mejorar o mejorar. Sí. Remy, y una pregunta no relacionada al diseño, pero ¿por qué te dicen Remy? Porque no es tu nombre, queremos aclarar eso, no es tu Matías. Me llamo Matías. Me dicen Remy por Remigio Saavedra, que fue un ciclista mendocino muy importante, porque justamente carezco, me gusta y corro en bicicleta, pero carezco de la habilidad principal del ciclismo, que es pedalear. Entonces me pusieron lo que sería mi némesis, que fue este tipo, Remigio Saavedra, que bueno, tiene ese récord loco de 17, 18 horas pedaleando desde el kilómetro 0 al Obelisco. Desde Mendoza hasta el Obelisco, sí. fue en bicicleta. Sí. O sea, te pusieron el apodo en burla, digamos. Claro, sí, es despectivo, pero el tipo era un capo, yo no. Pero bueno, nada, me quedó Remigio cuando me mudé a Mendoza, yo que soy de Bariloche y no... Y Remy, te hago una pregunta. Dentro de esta especialización en vinos y bebidas espirituosas, ¿hay algún subrubro, digamos, que disfrutes en particular? No sé, etiquetas de gin, de vermú. No, ni hablar. El mundo del espirituoso es 1000 veces mejor que el del vino, por ejemplo. Tiene más, me parece que te permite como más libertades. No sé, al contrario. Es como que es más ortodoxo. Mirá. Entonces los límites están mucho más claros que en el vino. Entonces, como los límites, pero el límite vos lo tenés que ver como una herramienta, no lo tenés que ver como una limitación en sí. En realidad es un prejuicio, ¿no? Pensar que los límites están mal cuando vos haces algo creativo. Porque si el cliente viene y te dice, haz lo que quieras, ya te da una inseguridad de decir, no, como, chabón, ¿qué quiere decir lo que quiera? Es un montón. Porque lo que quiera, si vos me decís lo que quieras en una marca grande, yo ya sé qué es lo que quieras. Porque se maneja dentro de ciertos estándares. Entonces, la creatividad tiene que tener un límite. Y el límite está designado por su obsolencia, por su capacidad de generar capital para la empresa. Nosotros nos fijamos y preguntamos y consultamos con nuestros clientes si se está vendiendo. Y si nos mienten nos vamos a dar cuenta porque vamos a ir al supermercado. Claro. O somos gente que por naturaleza somos inquietos. Y consultamos y tenemos amigos locales, tenemos amigos en el exterior, entonces tenemos acceso a las consultas adecuadas para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces es como que va bien encaminado, por eso en Mendoza va a estar bien siempre dentro de todo. Remy, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Nos veremos pronto. Cuando quieran. Gracias por venir al estudio. No, está buenísimo. Aparte, después de un montón de tiempo ver gente, ¿no? Claro, volver a encontrarnos Zoom, cara a cara. Tal cual. Va con vos. Va con todo. El vino nos une. Vino argentino.
Estamos con Marcos Bruno, astronauta análogo mendocino, que si se están preguntando qué significa esto, no son los únicos, así que vamos a dejar que Marcos directamente nos lo cuente. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo Bienvenido. estás, Ludwig? ¿Todo bien? Es una buena pregunta porque normalmente surge de qué es exactamente esto. La idea de lo que hace un astronauta análogo es realizar actividades para entender un poco mejor, de participar de actividades que buscan entender un poco mejor cuál va a ser el desafío del día de mañana que van a tener los astronautas en la Luna, Marte, en otros mundos en definitiva. Esto involucra realizar experimentos, actividades, probar instrumental, etcétera, que, como dije, digamos, es aportar un poco al lado científico para entender cómo las cosas, de una forma lo más fiel posible, cómo estas cosas probablemente serían en el espacio. Marcos, y yendo un poquito más atrás, contame, o sea, porque bueno, astronauta análogo suena como un título súper impresionante, pero ¿cómo empezó esta aventura? ¿Desde chico pensaste dedicarte a esto o se fue dando? Sí, fue bastante loco porque a mí me pasó, desde chico siempre me interesó la ciencia, la tecnología siempre me apasionó, y desde chico creo que como muchos teníamos el sueño un poco de ser astronauta, ¿cierto? De ir al espacio y todas estas cosas. Y creo que todos más o menos tuvimos este sueño y con el tiempo se termina, al menos a la mayoría de las personas, se termina diluyendo. Lo digo porque a mí me pasó. Y lo que yo tuve la gran suerte, la gran fortuna, fue de un hecho que me cambió la vida. Y fue el hecho de que a mis 19 años vino un astronauta, Ellen Baker, astronauta que fue 3 veces al espacio de la NASA, a Mendoza a dar una charla. En definitiva, después de 1000 vueltas, ella iba a dar una charla en un congreso, yo no pude ir, después iba a venir a un colegio, me dijeron andar a la escuela Avellaneda, que todos conocemos acá en Mendoza, la que está ahí en la San Martín Sur. Voy a la Avellaneda, entro, el celador le pregunto, perdón, ¿dónde está el astronauta? Me mira con cara de, ¿qué? ¿La astronauta? Flaco, ¿qué estás hablando? Y en definitiva no era esa Avellaneda, era una Avellaneda en Luján que yo no conocía. Llego, se había terminado la charla prácticamente. Yo no lo podía creer porque literalmente tener la oportunidad de tener enfrente a un astronauta era algo que creo que desde chico soñaba y toda la vida quería. Y finalmente tuve la oportunidad de que fuera encima en Luján de Cuyo, donde yo vivo. O sea, no podía ser que justo a mí me esté pasando esto. El tema es que el traductor de esta astronauta le pidió 5 minutos el micrófono para poder hablar. Y esos 5 minutos a mí literalmente me cambiaron la vida. A mí, en esos 5 minutos, él transmitió, él era un chico de Colombia, súper joven, 28 años, que estaba dando sus primeros pasos en el mundo espacial, estaba haciendo pasantías en NASA y estaba comentando cómo su sueño de participar de este tipo de cosas en un principio estaba totalmente muerto, casi se diría, y después con el tiempo superó todos estos prejuicios y se empezó a animar a meterse. Y a mí eso, yo salí, no podía creer, yo salí loco de ahí. Y automáticamente me acuerdo que encima cuando él terminó de hablar, rockstar, todos los nenes se volvieron locos, lo atacaron prácticamente para sacarse fotos, todo. Y yo le pasé un papel y dije, por favor, pásame tu mail para hablar con vos. Me pasó el mail y a partir de ahí él se convirtió hoy es un gran amigo y en ese momento, desde ese momento fue un gran mentor que me fue ayudando a dar mis primeros pasos. ¿Y cuál fue el primer paso? El primer paso consistió en aplicar a una convocatoria de la Mars Society. La Mars Society es una organización que promueve todas las actividades relacionadas al planeta rojo y la idea era proponer un proyecto para que ayude el día de mañana a la futura asentamiento humano en Marte. Y la idea, bueno, propuse varios proyectos. Uno de estos proyectos fue un robot que, no sé si vieron la película de Matt Damon, The Martian, pero la idea un poco era como ayudar en la supervivencia de los astronautas. Obviamente un prototipo, un proyecto básico para lo que es el estándar espacial. Y entonces terminó quedando este proyecto, por suerte. Se sumó un amigo al desarrollo, Gabriel Caballero, con el que lo desarrollamos juntos. Y gracias a esto yo terminé viajando a este centro de la Mars Society que está en el desierto de Utah. Es uno de los lugares más parecidos a Marte que hay en la Tierra, por eso es un lugar de interés en los cuales uno pasa, en mi caso al menos, 2 semanas encerrados, voy a hablar muy en criollo, prácticamente en una lata, en la cual se encarga de, aparte de realizar estos experimentos, participar de actividades que buscan simular de la forma más fiel posible cómo va a ser la vida de mañana en Marte. Bueno, yo fui en 2016, al año siguiente fue Gabriel y bueno, y
ya de ahí empecé un poco a meterme en este mundo en el cual bueno, me apasiona y que en el cual espero seguir estando. Y después te convocaron desde la NASA para ir a un centro de entrenamiento. A mí me convocó Pablo de León, él es el ingeniero argentino que trabaja para NASA, realizando lo que es los futuros trajes que van a usar para la Tierra, escúchame, para la Luna y Marte. Pablo, él dirige el Centro de Estudios Espaciales de la Universidad de North Dakota, que cuenta con un centro financiado por la NASA para realizar estas actividades de simulación. En este lugar ellos realizan experimentos y distintas actividades que no solamente académicas en términos de institución, sino también de instituciones bueno, como NASA, la Agencia Espacial Europea, etcétera, que como les comenté, buscan ayudarnos a entender un poco mejor cómo van a ser los desafíos que vamos a tener el día de mañana. Allá, por ejemplo, utilizamos los trajes espaciales que está desarrollando Pablo para distintas actividades, ver la factibilidad, probar su uso en distintas situaciones. Realizamos experimentos que buscan entender, por ejemplo, el estado cognitivo de los astronautas, el estado físico de los futuros astronautas. Y esto fue solamente alguna de las cosas que hicimos y que fue una experiencia de locos porque es participar en ese periodo de tiempo, prácticamente estar encerrado simulando de que uno está en la Luna o en Marte y para nosotros era de ciencia ficción, seguimos creyendo que es ciencia ficción y la verdad que fue una oportunidad muy loca de poder vivir. ¿Y te gustó la experiencia? Porque me imagino que más allá de la importancia que tiene a nivel de investigación, debe ser duro, o sea, porque entiendo que estás como aislado, sin comunicación, viviendo prácticamente como viviría un astronauta. Sí, sin duda, depende mucho la experiencia, porque yo pude participar de varias y hay algunas, por ejemplo, en la cual se prioriza lo que es la simulación en términos de, por ejemplo, en el lugar de Utah, el lugar físicamente es muy similar a Marte, por lo cual el sentido de inmersión es muy alto, porque ya visualmente uno se termina creyendo que literalmente, o sea, me acuerdo que cuando terminó la misión, me acuerdo de ir a cargar nafta en una estación de servicio que estaba fuera del desierto y me parecía raro que había más humanos que nosotros 7 que éramos de ese momento la tripulación. O sea, el sentimiento de inmersión era alto. En el segundo caso, por ejemplo, en el lugar de Pablo, la idea era más focalizado en hacer ciencia. Esto es hacer experimentos de una forma controlada para analizar los resultados y generar estudios que el día de mañana nos ayuden a entender mejor el fenómeno espacial claro. Y lo que el día de mañana va a pasar. Por lo tanto, hay veces que se prioriza más la simulación per se de comer comida de astronauta en estos lugares tan parecidos a Marte, otro que se prioriza la ciencia espacial y así. Va cambiando un poco y, por ejemplo, hay unos en los cuales uno está totalmente incomunicado y hay otros en los cuales no hay problema en usar redes, en usar teléfono, etcétera, porque, por ejemplo, tal vez lo prioritario es otra cosa. Por eso es que depende mucho del lugar al que uno va, la prioridad que se da. Y ahora la pregunta clave, yo creo, es ¿cómo seguís? O sea, ¿tenés la aspiración de convertirte en astronauta real? No sé cuál sería sí, como sí, lo opuesto análogo, o como que con estas experiencias fue suficiente. No, yo personalmente siento que suficiente no es. Yo quiero seguir en este camino porque ser astronauta sigue siendo el mismo sueño que yo tenía desde que era un chico. Y estas cosas a mí me han aportado en lo profesional y personal muchísimo y siento de que me dan un punto de partida alto para poder animarme a querer aplicar a ser astronauta. Este tipo de cosas, estas actividades, también por ejemplo, ahora quiero empezar a convertirme en piloto, en buzo, en todo este tipo, y también sumarlo con el tema de los estudios más formales. Todas estas cosas suman muchísimo el día de mañana para convertirme en el mejor candidato posible para ser astronauta. Y es el sueño, así que el futuro dirá. Claro, porque me imagino que no debe ser fácil. Astronauta no es que decís, bueno, quiero ir al espacio, debe requerir un montón de capacitación. Sí, y además de eso, es un ambiente súper competitivo en el buen sentido. La gente que aplica ahí son súper humanos en prácticamente todos los sentidos, físico, intelectual, etcétera. Por lo tanto, uno tiene que tratar de dejar lo mejor de sí, aprender lo más que pueda y juntar la mayor cantidad de habilidades posibles para llegar allá y decir, yo quiero ir al espacio y quiero ser un buen candidato por A, B y C. Y yo quiero juntar el ABCD hasta la Z. Así que esa es un poco la idea. Y entre tanto, ¿qué estás haciendo acá en Mendoza? ¿Estás estudiando todavía? Sí, me queda hace ya un año que me queda una materia prácticamente. ¿Por qué me queda una materia? Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica, ahí cercano a recibirme.
¿Por qué me queda una materia? Porque hace 1 año y medio que estamos trabajando junto a varios compañeros, ya amigos, en una compañía de ciencia de datos. Ahora nosotros consideramos que uno de los mayores factores con los cuales se puede generar un gran impacto es con el tema de los datos. Los datos están en todos lados, son un recurso que relativamente no está para nada explotado en el buen sentido y que puede generar un potencial enorme en las personas, en las organizaciones, en las instituciones, tanto privadas como públicas. O sea, tiene un potencial muy grande y es por eso que ya hace 1 año y medio aproximadamente estamos trabajando en lo que es Merovingian Data. Es una startup de ciencia de datos en la cual queremos utilizar Machine Learning, inteligencia artificial, Business Intelligence, etcétera, para potenciar las organizaciones a partir del uso de los datos. Es realmente un placer poder decir que trabajo de algo que amo y en el cual estoy muy feliz de poder estar generando junto a mi tremendo equipo un gran impacto en las organizaciones y en distintas personas. Y más allá de esta parte como tan científica, si se quiere, o super nerd, como te autodefiniste, sé que sos amante de la música. Sí. Sí. Contanos un poquito de eso. Y a mí la música es... no sé ni con qué palabra describirlo realmente, pero la música a lo largo de mi vida siempre tuvo un rol muy importante. De más chico fue a mí fue lo que más me permitió crecer, porque suena raro, pero por ejemplo, yo antes de los 15 años era una persona que literalmente vivía en una cueva, no tenía relación con las personas a nivel de ser... diagnosticado para ver cómo era yo, porque cómo podía ser que mis papás me dejaban en los cumpleaños de la primaria y yo me iba corriendo, llorando a través del auto de mis papás porque no quería reaccionar con personas. Y la música, de alguna forma, no sé cómo, pero sucedió así, me voló la cabeza. A partir de tocar música yo empecé a relacionarme con la gente, empecé a crecer muchísimo y ese fue el detonante al día de hoy de pasar de ser una persona que no podía hablar una palabra a alguien que no se puede quedar callado. Les pido disculpas. Así que en ese sentido me permitió crecer mucho. En otras palabras, en el pasado me cambió la vida, fue el detonante en crecer muchísimo, en convertirme en la persona que soy hoy. Y hoy es mi cable a tierra y probablemente una de las mayores fuentes de felicidad que yo tengo. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y un brindis porque la innovación, la tecnología, la creatividad nos une, así como el vino. Así que muchísimas gracias por estar acá hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, Lumi. Bueno, hemos tenido un programa tremendo. Acá llegué. Se dignó a aparecer. Perdón, acá está el ventilador porque estamos en pleno... Estamos en veranito, Estamos en verano, picante. acá estamos, el meca ventilador, aquí está, si la cámara nos acompaña, y el vino de cierre, como el vino nos une, fondo vitivinícola full. ¿Qué programón que tuviste? Hemos tenido un programa tremendo con Remy del estudio Oveja y Remy que, bueno, declaraciones interesantísimas para los que lo vieron. También con Marcos Bruno, una historia impresionante, que la verdad son esas que parecen casi de película, ¿no? De las que parece que no sucederían a un chico de acá de Mendoza. Pero bueno, si no las alcanzaron a ver o si las quieren volver a mirar, saben que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Vos, Marcelo, vas a tener que vernos porque vos no las viste. Yo no las vi, me comentaron de producción cómo fue y se me ocurren 2 frases. Que siempre decimos con algunos amigos. Una, ¿qué va a ser famoso si vive al lado de mi casa? Entonces, hay gente que al lado de nuestra casa está pensando en vernos desde el universo, punto 1. Y la segunda parte, que tiene que ver con Remy, es una frase muy conocida que decimos, bajate de la cruz que necesitamos la madera. Basta quejarse y hacer cosas. Exactamente, y para eso también está QR, para mostrar todas las cosas que sí se hacen. Así y se hacen con buen vino. Y se hacen Como con siempre. buen vino, exactamente. Salud. Los esperamos la semana que viene en una nueva edición de QR.